Inicio la grabación y ya. Ahora sí. Pues bien, lo que vamos a hacer hoy día va a ser el tema de temporizadores e interrupciones para Arduino con la placa ESP32. Así que respecto al tema de temporizadores, estos nos permiten tras un intervalo de tiempo ejecutar acciones, pero estos no bloquean el programa, son distintos. Hay dos bloques esenciales aquí. El que hemos usado hasta ahora fue delay, que lo único que hace es detiene el programa una cierta cantidad de tiempo, como dice el método delay, y le asignas un valor en milisegundos, digamos 1000. Lo que hace es que detiene todo el programa por ese tiempo y luego continúa con el ciclo. Pero lo que vamos a hacer ahora es, vamos a definir un temporizador pero que ya no bloquee, porque en el delay la diferencia era que lo detenía, se quedaba en esa parte de nuestra lógica de código un determinado tiempo. Esto es muy distinto porque esto se basa en un valor numérico, que es como absoluto, se podría decir. Lo que hace Milis, que es este método, es que en el instante en el que el procesador inicia, en ahí empieza como un contador de tiempo. Y digamos, si encendemos el microcontrolador, Milis ya va a empezar a correr. Ya va a tener un valor. Digamos, iniciamos el microcontrolador y Milis ya está corriendo. Digamos, pasa un segundo, en Milis ya va a estar acumulado el valor de 1000 milisegundos. Y así, es como algo, una constante que podemos acudir cuando nosotros queramos. Y por eso se considera que no es bloqueante. Este método no es bloqueante porque digamos que se basa en un valor de estado constante, que es desde el instante en que lo hemos iniciado el microcontrolador hasta donde recurrimos a llamarlo. Y esto es mejor porque no detiene el proceso. Y es muy importante usar este cuando trabajemos con interrupciones. Si comparamos los dos, que es delay con milis, en el delay sí lo bloquea el código. Me refiero a que lo detiene el flujo del código mientras esté funcionando esto, pero en milis no pasa eso porque es como el valor que se queda grabado y que va incrementándose con el tiempo. Ambos son de alta precisión y la ventaja de milis es que puede ser multitarea porque se basa en un valor que es constante respecto al momento en que lo hemos iniciado. Pues bueno, para hacer un ejemplo de cómo funciona milis, vamos a empezar con este ejemplo sencillo. Lo que va a hacer milis es que va a hacer que parpadee un LED por un segundo. Así que ya, entonces lo programamos. Entramos a Walkway. Proyectos. Nuevo proyecto. Elegimos la ESP32. Elegimos Arduino. Esto va a estar escondido. Ya, entonces ya vamos a empezar. Lo que queremos hacer ahorita es hacer parpadear un LED durante un segundo. Ya. Entonces simplemente ponemos un LED con su resistencia. Giramos el valor 220. GND a una entrada que la más típica es el 32. Ya, entonces ya está el circuito. Entonces ahora vamos a implementar la lógica. Definimos las variables. Entonces definimos en la variable del LED. ¿Dónde va a estar? Está en el GPIO 32. Después, para hacer esto del temporizador, necesitamos guardarlo en una variable que tiene que tener el formato un sign sin signo y long. Esto es importante porque al final a ese valor, a ese tipo de dato está guardado en el milis. O sea, el milis se guarda en el formato long y sin signo. Aquí no está bien. Un sign. Un sign. Está.
Este tipo de dato devuelve si usamos el milis. Así que tiene que estar igual en ese tipo, ese mismo formato. Eso es importante. Bien. Entonces, ya definimos el LED. Es el LED y como en salida. Ya. Después viene la lógica de el parpadeo. Ya. Entonces, como se define un condicional, un temporizador, que ocurra un suceso cada tiempo, se usa este formato. Iniciamos la condicional if. Luego llamamos al método milis, que es donde se almacena el tiempo actual transcurrido desde que se ha iniciado el microcontrolador. Y luego prep, que tiene el mismo formato, que es long unsigned, sin signo, del tipo de dato long. Tiene que ser mayor o igual a el valor que queremos que actúe de manera repetida. Digamos 1000. Y en aquí va a pasar la condición cuando se cumplan esos 1000. Y ya, entonces podemos hacer que se incremente ese valor en 1000. El valor base, que es en 0, va a irse incrementando 1000 cada vez que entre este ciclo. Y lo que va a pasar en esto es que va a hacer que el LED parpadee. Sería digital right. El LED va a cambiar de estado. Si estaba encendido se va a apagar. Y si está apagado se va a encender. LED. Ya, entonces está ahí. Muy bien, a ver, vamos a compilar. Esto se va a llamar tempo E1. Listo. Ya. Y ahí está. Lo que hace el LED es parpadear cada segundo. Ya. Lo que pasa aquí es que, bueno, definimos el LED. Ya. Esta condicional es muy usada. Estos tres, la forma de ponerlo, milis. Ya digamos que para la primera, cuando se inicia el microcontrolador, milis vale 0. Prep vale 0 y no cumple la condición de los 1000, o sea que no llegan los 1000 milisegundos, o sea que esto no se cumple. Pero luego de un tiempo, cuando milis llegue a 1000 menos el valor prep, que era 0, ya va a cumplir la condición de 1000, va a hacer que se cumple la condición, hace que ese valor prep se incremente en 1000, o sea que ya va a estar almacenado en este lugar, 1000, y si está encendido el LED, lo apaga, y si está apagado el LED, lo enciende, porque este signo de exclamación invierte lo que está aquí. Si estaba en high, se vuelve low. Y eso es lo que hace el código. Bueno, ya. Digamos para una iteración más alta, digamos que este vale 5000. Entonces en la anterior iteración es lógico que valga 4000. Se forma esto, si cumple la condición y vuelve a incrementarlo y hace parpadear el LED. Esta condición va a ser muy usada si es que implementamos temporizadores en Arduino, así que es como una especie de esquema predefinido. Este vendría a ser el ejemplo 1 de los temporizadores. Ya. Bueno, las conexiones, el circuito, el código. Eso sería nuestro temporizador. Aquí viene lo interesante. Las interrupciones son más avanzadas. Ya, ¿qué es una interrupción? Son mecanismos que permiten al microcontrolador responder instantáneamente a eventos externos sin necesidad de estar comprobando constantemente el estado. Esto ocurre, por ejemplo, si se envía una señal alta a un pin, entonces se detiene temporalmente la ejecución normal del programa. Esto también se le conoce como rutina de servicio de interrupción. Entonces, lo que hace una interrupción es, como dice el nombre, interrumpe el flujo normal del código y en el momento que detecta la interrupción, cualquier cosa que estuviera haciendo nuestro código se va a detener y va a ir a donde está la interrupción, va a hacer la lógica respectiva
y luego de que acabe la lógica de la interrupción va a volver a reanudar el flujo normal de nuestro código. Para el caso de cómo se activa una interrupción en Arduino, en nuestra ESP32 necesitamos usar este método, se llama attach interrupt y necesita tres parámetros. Primero es el pin donde va a detectar si sube o baja. Si digamos queremos que detecte que cuando estaba en low pase a high, entonces en aquí debe estar ese pin definido dentro de este método. Después viene cuál método se va a hacer. En aquí hay que poner el método que queramos coser cuando se detecte la interrupción. Bueno, en realidad sería la función. Y el modo nos dice bajo qué condición se va a activar esta interrupción. Y hay muchos tipos. Hay 5. Por ejemplo, en Rising significa que la interrupción, según detecte lo que esté en este pin, se va a activar la interrupción cuando pase de estado low a high. También puedes poner el modo falling, que es cuando estaba en high, pasa a low, entonces se activa la interrupción. Lo mismo aquí, pero esto ya detecta específicamente que esté high. O sea, no importa si está en alta impedancia o low, si vuelve a high, se interrumpe directamente. Lo mismo en low. Y change es como fusionar estos dos. Según el estado que esté, si intercambia su valor, se dispara la interrupción. Bueno, este método no lo vamos a usar, pero igual puede ser útil. No es necesario nuestro ESP32. Esto lo que hace es que asigna correctamente el pin de interrupción. Si digamos usamos otras placas como Arduino Uno o Mega, esto sí es importante usar porque puede que no esté definido correctamente su pin de interrupción. Así que en lugar de poner aquí el pin definido, tenemos que empaquetarlo en este método, digital pin to interrupt, para que se asigne correctamente ese pin de interrupción. Pero en la ESP32 no es necesario usar este método. Y otra cosa es el IRAM ATTR, que es como un valor, una clave que es necesario implementarlo cuando definamos nuestra función de interrupción. Me refiero a cuando se active la interrupción, va a activarse esa función, tiene que estar definido con esta clave, sí o sí. Esto es debido a que el compilador de Arduino generalmente, cuando el programa pasa mucho tiempo funcionando, lo que pasa es que asigna los valores de las funciones que hayamos definido a la memoria flash. Y eso no es correcto si usamos interrupciones, porque tiene que estar siempre disponible. Por eso tenemos que definir con esta clave la función de interrupción, porque hace que esa función se almacene en la memoria RAM de interrupciones. Y eso hace que se asegure que la interrupción va a correr. Así que es importante esto. Necesitamos poner esta clave. Ya, después... Bueno, eso sería todo. Ya, entonces, con el código. A ver, el ejemplo que nos dice, se conecta un sensor PIR de sensor de movimiento a la ESP32 para detectar movimiento. Entonces, al llegar un pulso al sensor PIN que llega a la ESP32, lo que va a pasar es que se va a activar una interrupción y va a encender un LED. Luego de eso, se inicia un temporizador. En aquí hay que usar el milis que ya hemos definido. Y pasados 10 segundos, bueno, eso puede ser menos, lo que va a pasar es que el LED se va a apagar y ya se va a salir de la interrupción respectiva. Ya. Entonces, bueno, entonces continuamos con eso. Entonces, ¿qué nos dice? Componentes SP32, sensor de movimiento. Esto es el PIR. Aquí está. Este es el sensor de movimiento. Tal vez ya lo han visto en físico. Entonces, cuando detecta movimiento, normalmente esto está enviando un 0, un low. Si detecta algún tipo de movimiento, envía un high en este pin. Más o menos ese es el funcionamiento del sensor de movimiento. También tiene un potenciómetro interno para ajustar cuánto tiempo va a activarse esa señal high que va a enviar.
Eso se ajusta manualmente, pero por defecto es 2.5 segundos. Ya. Entonces el LED ya está. Bueno, entonces del PIR hay que conectarlo al 5 voltios o al 3.3 según el modelo. Entonces va a estar en el 3.3. Bueno, depende del modelo. Yo lo voy a conectar en el 3.3. El otro pin, el 3 es a tieso y el sensor al 27. Estaba por aquí. Ya. Listo. Entonces ese sería el circuito. Vamos a ver un poquito aquí. Ya, a ver, esto lo vamos a cambiar de color. Azul. Bueno, ya estaría el circuito. Entonces vamos con el código. Este sería interrupciones E2. Ya. Bueno, lo primero que hacemos es generar una constante. Ya. Temporizador. Ya. Dijimos 10 segundos. Listo. Y entonces definimos el pin. El LED está bien. Y ahora el pin del sensor. Sería un const int sensor. Esto está en el 27. Ya. Entonces, ¿qué más? Fef milis. Eso está bien. Vamos a necesitarlo. Ah, claro. Ya. Para el caso de trabajar con variables que van a cambiar cuando usemos interrupción, es importante definir la clave volátil. Esto es muy importante porque hace que el compilador no optimice estas variables, lo que significa que cuando, digamos, una interrupción use, se activa una interrupción, corra una función y modifica esta variable, lo que hace volátil es recurrir a esa variable última. El error ocurre que digamos que nuestro compilador trata de optimizarlo y puede que almacene en caché el valor que no es correcto de la variable que vaya a usar. Así que por eso es importante usar volátil, porque nos asegura que obtengamos el último valor de la variable y no de la caché. Es muy importante eso cuando trabajemos con interrupciones. En este caso, como esta variable va a estar dentro de la función de interrupción, tiene que estar definido. Bien. Después, false. Ya. Eso va a ser para detectar si está activo o no está activo el sensor de movimiento. También como va a trabajar, va a interactuar con la función de interrupción, tiene que estar definido volátil. Es importante. Ya. Entonces vamos con el setup. Ya, definamos sensor, el sensor, sí. El modo del sensor va a estar en input. Ya. ¿Por qué ponemos input pull up? Eso es porque recordemos que pull up por defecto envía un high. Cuando lo conectemos, eso nos asegura de que el valor que llega aquí, digamos, cuando nos envíe un 0, como está en pull up, en aquí va a recibir un 0 específicamente. Por eso definimos pull up. Esto es solo para asegurarnos que nos llegue un 0, un 1. Ya. Después está la función de interrupción. Ya. Recordemos que esto requiere tres parámetros. Uno es el pin que vamos a leer, que en este caso es el sensor.
Después es qué función va a correr. Aún no está definida, así que la definiremos aquí. Es una función que nos retorna nada. Y aquí hay que definir lo que hemos dicho. Este de aquí, ¿se acuerdan? Este era el IRAM ATR. Eso es importante porque nos asegura de que estamos con el modo de interrupción. Tiene que trabajarlo en la memoria RAM y no en la memoria flash. Y ahora el nombre de la función va a ser movimiento. Ya. Y entonces aquí va a coser todo lo que pase si la interrupción se detecta. Entonces aquí hay que definir ese segundo parámetro que sería movimiento. Después hay que definir si vamos a hacer que venga un rising o un high o un falling. Bueno, en este caso, como sabemos que nuestro sensor envía un 0 por defecto cuando no detecta movimiento, y cuando detecte movimiento va a enviar un high, entonces tiene que ser un rising aquí. Con mayúscula. Ya. Y después vamos a leer el puerto serial para que nos mande algún feedback. Ya, está ahí, todo bien. Vale, entonces cuando detecte movimiento, esto lo vamos a dejar ahí. Ya, entonces hay que poner una condicional. El objetivo es que cuando detecte el movimiento, lo que corre en la función de interrupción se active. Aquí está la lógica de interrupción. Entonces, ¿qué va a pasar en la lógica de interrupción? Cuando se active esa lógica, tiene que poner en estado activo en true. True. Ya. Eso es para que cambie el estado. Porque ya está detectando que hay movimiento. Vamos a leer esa variable. Y también necesitamos saber en qué instante de tiempo va a ocurrir la interrupción. Entonces, sería interrupción milis. Ya. Lo que obtenemos ahí sería en qué instante de tiempo desde que inicia el código ha ocurrido la interrupción. Entonces estas dos variables las vamos a actualizar. Esas están interactuando con nuestra función. Y aquí debería estar pref. Sí, esto está. Así debería ser. Porque es la variable que hemos definido que vamos a usar. Ya. Entonces, ya. Entonces en el bucle vamos a definir la condición. Ya, para el LED primero. LED. Entonces, para hacer que el LED cambie de estado cuando detecte movimiento, lo que va a pasar es que tenemos que detectar que activo se ha vuelto true. Entonces tiene que ser activo es igual a true. Ya. Esa es una condición. Y también tenemos que detectar que el LED esté apagado, porque digamos si estuviera encendido no tendría sentido volverlo a encender, así que hacemos el AND. Está. Ya. Y leemos el LED. Digital LED. Vemos si su estado está apagado. Entonces, para que se cumpla esta condición, el LED tiene que estar apagado y también el estado activo tiene que haber pasado a true. Entonces, lo que va a pasar aquí es que vamos a hacer la entrada serial. Vamos a imprimir que se detectó movimiento. Ya, entonces vamos a enviar el mensaje que se detectó movimiento y vamos a cambiar el LED para que se encienda. Digital right LED, high. Listo. Y entonces lo que hace el código hasta ahora es que esto enciende el LED si se detecta activo. Y también si el LED se está apagado. Bueno, a ver qué hace el código hasta ahora. Digital. Ah, claro. Esto no está bien. Este es digital read.
Digital Read. Ahora sí. Bueno, el LED está parpadeando por la condición anterior, así que aún no está acabado. Y entonces lo que falta ahorita es el temporizador para que cuando cambie a estado activo se active el temporizador. Entonces vamos a hacer aquí la lógica. Temporizador. Ya. Hacemos la condicional if. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Detectar que esté activo. O sea que la interrupción esté corriendo. Activo true. Ya. Entonces, una vez detectamos que está la interrupción activa, ¿qué más tenemos que detectar? Que el temporizador haya pasado ese tiempo. Entonces sería el bloque de código de aquí. Esto de aquí. Esto. Esto hace que cuando pase un determinado tiempo se active, pero también tiene que cumplir la condición de que esté activo. Esto lo podemos cambiar por lo que hemos definido del temporizador. Ya. Ya. Entonces, ¿qué va a pasar? Hacemos serial print ln y en aquí ya. ¿Bajo qué condición se va a cumplir? Que se cumpla esta condición es que esté activo, o sea, la interrupción se haya ejecutado y que haya pasado un determinado tiempo. ¿Cuánto tiempo? Lo que hemos definido en el temporizador, que es 10.000 milisegundos. ¿Qué va a pasar luego de que ha pasado esos 10.000 milisegundos? Que el sensor debería apagarse, que ya no debería detectar. Entonces, sensor detenido. Ya. Y luego también hay que cambiar el estado del LED. El LED lo apagamos. Ya. Y también como ya ha cumplido el temporizador, me refiero a que cuando entre en esta condicional significa que ya se ha cumplido el temporizador, los segundos. Así que hay que apagar eso. Hay que cambiar el estado de activo a falso. Y esa va a ser la lógica. A ver qué tal. Ya. Bueno, entonces vamos a hacer la prueba. Para este simulador solo hay que hacer clic en el sensor y ahí podemos simular el movimiento. A ver. Y ahí está. Se activa el LED. En la entrada serial se aparece detector, se detectó movimiento. Debería pasar unos 10 segundos, como hemos puesto en el temporizador. Y el LED se debería apagar. Ahí está, sensor detenido. Ya entonces tal vez está muy amplio el tiempo. Por defecto les he dicho que era 2.5 segundos, así que podemos ponerle 3.5. O sea, 3500 milisegundos. Volvemos a cargar. Vale, entonces volvemos a simular. Simulamos el movimiento. Se enciende el LED cuando detecta el movimiento. Pasan los 3.5 segundos y se detiene. Y ya no detecta. Entonces paras de pasar. Lo primero que hemos hecho es definir una constante temporizador que va a ser como el tiempo que vamos a definir máximo. Definimos en qué pines va a estar ubicado el LED y el sensor. Definimos con la clave volátil porque estas variables van a interactuar con la función de interrupción, que es importante porque si no podría haber problemas. Y luego está la función de interrupción. Necesitamos esta clave también para que esta función de interrupción siempre esté almacenada en la RAM, no vaya a ningún momento a la memoria flash, para que siempre esté en primer plano. Ya, ¿qué más? Después, ¿qué hemos hecho?
En la función setup definimos el LED, definimos el LED del sensor. En pull up para que no haya problemas de ruido. Eso nos asegura de que les llegue un 0 o un 1 de manera efectiva. El sensor envía un 0 por defecto al pin 27 y en X está la clave. Las interrupciones siempre se definen solo una sola vez, no tienen que estar en el bucle loop por si acaso. Así que definimos el método de interrupción, attach interrupt, los tres parámetros, elegimos el pin del sensor, qué función de interrupción va a correr y bajo qué estado, bajo qué modo. En este caso es rising porque el sensor nos envía un 0 cuando está inactivo y un 1 cuando está activo. Así que eso es lo que más lógica tiene. Esto ya en la entrada serial, ya. Y el bucle loop, que es la clave, esto no es necesario ya. Ya. Entonces, esto es para que el LED trabaje y esto es para que el temporizador trabaje. Son como dos cosas muy aparte. Lo del LED solo se va a activar el LED cuando detecte que la interrupción se ha activado, o sea que ha habido un cambio por el movimiento detectado, ha corrido la función de interrupción y al haber corrido la función se ha activado tanto el estado activo en true como el instante en el que se ha activado. Entonces, cuando se activa en true, se cumple esta condición. Y si se detecta que el LED estaba apagado, lo enciende y además nos está indicando esto que se ha detectado movimiento porque está activo. Por eso imprimimos este mensaje de feedback. Y ahora bajo el interruptor, temporizador mejor dicho, lo mismo. Tiene que estar activo la interrupción, o sea, la interrupción tiene que haberse ejecutado. Y el temporizador es con los tres datos básicos. Esto es como una función, ¿cómo se diría? Algo constante, algo que siempre vamos a trabajar de esa manera. Vemos cuánto tiempo ha pasado con prep, que está según lo que ha leído la interrupción y la cantidad de tiempo. Entonces esto se va a activar cuando se cumpla esa cantidad de tiempo definida y recién va a activar toda esta lógica que hace que el interruptor se apague. Y ya sería eso. Ese sería el ejemplo para interrupción. Y ese sería el ejemplo 2. ¿No? ¿Qué raro? Ah, sí. Bien. Y el último ejemplo, que nos dice buzzer, el de sonido, LED de interrupción y temporizador. Allá. Se conecta un sensor PIR, eso ya sabemos, y con un LED y un buzzer. En aquí hay que añadir un buzzer para sonido. La interrupción en el pin del sensor activa un temporizador que enciende ambos al detectar el movimiento y los apaga tras un intervalo definido. Ya. Aquí solo hay que añadir el sonido. Por ende, vamos a reutilizar casi todo el código. Esto, interrupción 3. Ya. Entonces, ya hay que poner un buzzer en el pin 33. Ya. Entonces, vamos con ello. Vamos a poner aquí un buzzer. Ahí está, para sonido. En el pin 33. Creo que está por aquí. Aquí está. En la entrada. En el ánodo y el GND. Esto a GND. Listo. Esto de color negro. Ya. Entonces, esto lo podemos cambiar a un color amarillo. Ya. Entonces ya estaría. Entonces lo que nos pide el código es que casi todo se mantiene y que también va a sonar algún sonido en el buzzer. Así que lo primero que tenemos que hacer es definir la entrada del buzzer. Sería const int. Este sería el buzzer.
Esto está puesto en el pin 33. Ya, ¿qué más? ¿Qué más va a cambiar? Bueno, hay que definir en aquí la entrada, el pin mode del buzzer. Esta es una salida. Ya. A ver qué sigue. Ya, entonces queremos que cuando se enciende el LED, que sería aquí, en aquí debería estar la lógica de el que toque el sonido, el buzzer. Así que solo tenemos que hacer el método tone. Ya, ya, el método tone. eh, Decimos dónde está el buzzer, que sería en el buzzer. ¿Y qué va a sonar? Lo típico es un 2K. O sea, una frecuencia de 2K va a sonar. Es lo que hace. Entonces lo que va a hacer es que va a activar el método tune en el buzzer y va a enviar una señal de 2K. Una frecuencia de 2K. Entonces, y la lógica de apagado. Ahora sí. Ya. Entonces para la lógica de apagado en aquí sería, para que se apague el sonido, sería no tone. Y en aquí hacemos el buzzer. Y en teoría debería estar. Y entonces lo único que hemos añadido aquí sería el buzzer. Usamos el método tone para elegir cuál buzzer y qué frecuencia se va a enviar. Esto solo produce un sonido. O sea, estamos enviando esta señal de 2 kHz. Y esto apaga dicho sonido. Entonces, en teoría ya tenemos una alarma. A ver, vamos a coser. Ya, en teoría debería sonar la alarma también. Entonces, cuando simulamos un movimiento, y lo que pasa es que se escucha un sonido de 2K hasta que se apague esto y ya está, listo. Entonces, esto sería un sistema básico de detección de alarma y para eso se puede usar. Otra ventaja que tiene las interrupciones es que son muy eficientes comparado con la típica de buscar constantemente con el loop alguna variable que se ha cambiado. Lo que hace la interrupción es que es mucho más eficiente en cuanto a energía, al gasto del procesador. Eso es una ventaja muy grande que tiene las interrupciones, porque no tiene que estar constantemente buscando el cambio de variable en el loop, sino lo hace directamente con la interrupción, porque eso está almacenado en la RAM, eso está asegurado por esta clave. Y esa va a venir a ser la principal ventaja de las interrupciones. Se usan mucho para este sistema de alarmas y sensores. Bueno, eso vendría a ser la clase de hoy. ¿Alguien tiene alguna duda? Pues bueno, entonces hasta ahí sería la clase de hoy y nos vemos la siguiente. Bueno, entonces hasta luego compañeros.